Teníamos resuelto parte de un problema que habíamos llamado listapalabras. Era un problema de implementación de un conjunto de palabras sacadas de un texto. Y habíamos resuelto pues algunas funcionalidades. Habíamos preguntado, por ejemplo, por el contador del número de caracteres. Después también habíamos resuelto la pregunta de cuántas palabras había en el texto. También habíamos resuelto la pregunta de cuántas palabras distintas había en el texto. Y finalmente habíamos hecho un contador en el cual, dado un carácter que se le daba como argumento al método, respondíamos a cuántas palabras empezaban por ese carácter. Esto ya lo habíamos resuelto en base a una lista de cadenas de caracteres, a una lista de string como único atributo. Entonces ahora vamos a ampliar esta lista palabras añadiéndole más atributos al tipo y utilizando esos atributos para responder a preguntas más complejas. Por ejemplo, nos piden ampliar el tipo lista palabra con los siguientes métodos. Primer método se va a llamar getFrecuencia relativa a caracteres y sirve para, como dice aquí, devuelve un map donde a cada carácter le corresponde su frecuencia relativa. La frecuencia relativa, recuerdo, es la frecuencia absoluta partido del número de caracteres total. Es decir, el número de veces que aparece un carácter dividido por el número total de caracteres que hay en el texto. Eso es la frecuencia relativa. Después vamos a tener otro método que devuelve un sorted map con aquellos caracteres cuya frecuencia relativa sea mayor que p. Es decir, que será un método al que yo le pasaré un argumento de tipo doble y me va a devolver un sorted map con aquellos caracteres que aparezcan más de un determinado porcentaje. Ten en cuenta que la frecuencia relativa se puede mirar como una especie de tanto por uno. ¿De acuerdo? Es el porcentaje de aparición de un carácter. Por tanto, con esto lo que estamos haciendo es intentando ver cuáles son los caracteres más frecuentes en el texto que nosotros estamos analizando. Y finalmente, dos preguntas. ¿Cuál es el carácter más repetido? Que fijaros, como ya estuvimos discutiendo la semana pasada, tiene que ser devuelto en una lista, porque puede haber empate en el máximo, y por eso devolvemos una lista de caracteres, por si hay un carácter en el máximo repetido. Y igualmente, la pregunta de cuál es el carácter por el que empiezan más palabras, que también es devuelto mediante una lista de caracteres, porque puede haber empate en el máximo. Estas son las preguntas o las funcionalidades que nosotros vamos a añadir a lista palabras y para resolverlo nos proponen que tengamos estos atributos. Bueno, el primero es el que ya teníamos, en la lista de string, con todas las palabras del texto, y nos proponen dos maps para estructurar la información de manera más adecuada. El primer map es un map donde a cada carácter le corresponde el conjunto de palabras que empiezan por esa inicial. Fijaros que es un conjunto, un tipo set, por tanto no habrá palabras repetidas. Si en vez de ser un set fuera un list, pues las palabras que empiezan por un determinado carácter y que están repetidas aparecerían tantas veces como estuvieran. Y después nos dicen que pongamos otro atributo que servirá para a cada carácter acompañarlo por el número de veces que aparece. Es decir, que será un contador múltiple. De forma parecida como hicimos la semana pasada, pues por ejemplo el contador de vuelos por fecha. Vamos entonces a ampliar lista palabras. Para ello, como nos dice el enunciado del problema, tenemos que incluir dos maps como atributos. Fijaros que esto es una novedad con respecto a lo que hicimos en el tipo aeropuerto. En el tipo aeropuerto nosotros seguimos teniendo un solo atributo, que era la lista de vuelos o el conjunto de vuelos. Y en el aeropuerto el único atributo que seguíamos teniendo era el conjunto de vuelos. Ahora estamos haciendo un problema diferente. Sí, lo estamos resolviendo de forma diferente. En el sentido de que la semana pasada nosotros lo que hicimos fue incorporarle métodos que devolvían los maps. ¿Acordáis? Hicimos el map de número de pasajeros por fecha o el map de recaudación por destino. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer métodos que devolvieran map. Esta vez no hacemos métodos que devuelvan map, sino que la estructura que estamos
construyendo, la lista palabras, incorpora, además de la lista de string, unos maps para estructurar la información de manera distinta. Eso debe quedar muy claro porque muchas veces se confunde. Repito, en vuelos lo resolvimos de una manera, y es creando métodos que devolvieran maps. Ahora en lista palabras lo que vamos a hacer es incorporar los maps como atributos privados del tipo, para estructurar la información desde el constructor, no desde métodos que devuelven maps. Los métodos que te estoy diciendo sí, es decir, las funcionalidades que estoy pidiendo aquí, eso sí devuelven maps. Pero lo que yo incorporo como atributos, fíjate que no son lo que estoy preguntando aquí, son cosas distintas. Es decir, por ejemplo, el primer map, a cada carácter le corresponde el número de palabras, el conjunto de palabras que empiezan por ese carácter. Esa no es una funcionalidad que yo ya he escrito aquí arriba, sino que es una estructura que yo debo proporcionar a tipo. Y para proporcionar esa estructura se la debo de dar como un atributo privado. De alguna forma, esta es la mejor opción. Es decir, el tipo aeropuerto, que nosotros hicimos la semana pasada, la única información que tenía en el atributo era el conjunto de vuelos. Y si yo necesitaba los vuelos por fecha, ¿qué hice? Pues lo que hice fue crearme un método que devolvía los vuelos por fecha. Pero era un método que devolvía un map. ¿Qué es lo que tiene más sentido? Lo que tiene más sentido es que yo este map lo tenga incorporado como atributo del tipo aeropuerto. De forma que la información esté estructurada en la base, en el atributo del tipo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues eso se hace que cuando yo estoy haciendo el constructor del tipo aeropuerto, si acordáis, el constructor del tipo aeropuerto es simplemente darle valores en este caso al conjunto de vuelos. Bueno, pues se incorporará más código que consistirá en crear los maps. Esto es un problema que habéis tenido desde el principio y en los exámenes se ve clarísimamente. Tendéis a confundir el tipo con los atributos del tipo. En el examen, por ejemplo, del catálogo de pisos se ve claramente. Os pedimos, devuelve un catálogo. Un catálogo es el tipo, que dentro de sus atributos tiene una lista de pisos. Y entonces tendemos a confundir la lista de pisos con el catálogo. Y no, el catálogo es el tipo. Uno de cuyos atributos, lo que pasa que en este caso es atributo único, es la lista de pisos o el conjunto de pisos. Entonces, si se pide devuelve un catálogo, tú no devuelves una lista de pisos o un conjunto de pisos, devuelves un catálogo. ¿Queda claro? Entonces, aeropuerto hasta ahora solo ha tenido un conjunto de vuelos. ¿Es la mejor solución? Pues quizás no. La mejor solución es incorporar como atributos map, de forma que la información esté estructurada directamente desde los atributos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con lista de palabras. Es decir, que yo lo que voy a hacer es, en el constructor del tipo lista palabra, no solamente darle valores a texto, que recuerdo es de tipo list de string, sino que voy a construir este map de iniciales y este map contador, porque ahora son atributos del tipo y por tanto deben de dársele valor en el constructor del tipo, como siempre pasa. ¿Y entonces cómo se hace eso? Bueno, pues lo he dicho. Me vengo aquí, al constructor de lista palabra IMPL. Hasta ahora nosotros terminábamos el código una vez que le dábamos valor a la lista de string. Que recuerdo que la lista de string se llama texto y lo que estoy haciendo aquí es añadiendo las palabras que voy leyendo del fichero txt. Bueno, pues ahora además aquí tendré que construir atributos del tipo. Y entonces alguien, como decía vuestro compañero, ¿y entonces no devuelvo nada? No, los constructores, que es otro de los errores que se suelen cometer muchísimo en los exámenes, los constructores no devuelven nada. Los constructores se dedican únicamente a darle valores a los atributos del tipo. Entonces, ¿qué atributos tenemos? Bueno, pues nosotros ahora tenemos 3 atributos. Tenemos texto. Bueno, pues texto ya está. A texto lo he estado inicializando aquí y lo estoy rellenando aquí. Texto ya está relleno. Siguiente atributo. Pues el siguiente atributo es map iniciales. ¿Qué debo hacer, por tanto? Darle valor a map iniciales.
Y entonces otro de los errores que se suele cometer muchísimo es, ¿cuál es el error? No tengo que volver a definir map iniciales. Esto es un error tremendo. De hecho, fijaros lo que pasa. Map inicial está en negro. Lo quito y aparece en azul. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que si yo pongo de qué tipo es map iniciales, estoy ocultando el atributo map iniciales. Estoy definiendo otro map, que no es el map que a mí me interesa, porque a mí el map que me interesa es el que está en azul, porque es el atributo de la clase. De la misma forma que cuando yo aquí puse texto, no puse de qué tipo era texto. ¿Por qué? Porque ya está definido aquí. Entonces, por favor, no ponerme los tipos de los atributos en el constructor del tipo. Ya tengo map iniciales. Con eso lo que he hecho ha sido inicializarlo. Ahora tengo que construirlo. ¿Cómo se construye map iniciales? Pues se construye como todos los maps. Es decir, recorro el tipo collection, en este caso recorro texto, y voy sacando la información de las claves, preguntando si la clave está o no está, y dependiendo de si está o no está, hago una cosa u otra. Es decir, que el modo de construirlo aquí, evidentemente, es el mismo modo de construirlo que si lo estuviéramos haciendo en un método. Es decir, en este map yo tengo que coger los caracteres por los que empiezan las palabras y construir como valor del map el conjunto de palabras que empiezan por ese carácter. Es decir, o dicho de otra manera, yo como siempre pongo mi for para recorrer, en este caso, texto. Y entonces la primera acción que yo siempre tengo que hacer es sacar la clave. ¿Cuál es la clave? Pues la clave es la inicial de esa palabra. ¿Cómo consigo yo la inicial de esa palabra? Pues mediante el método. ¿Cuál es el método que me devuelve un carácter de una palabra? Charat. Con eso estoy guardando en C el carácter inicial de la palabra S. Una vez que yo tengo la clave, lo siguiente por lo que tengo que preguntar es si esa clave estaba ya o no en el map. Y ya sabemos que esto tiene dos posibilidades, que esté o que no esté. En este caso también sabemos que hay dos formas de construir un map, según el tipo de los valores, sea mutable o inmutable. En este caso nosotros tenemos como valores conjuntos de string, que son valores mutables. Por tanto, la forma de trabajar es, yo obtengo, en el caso de que la clave esté, obtengo el conjunto que hasta ese momento tiene como clave C y le añado pues la palabra S. Si la clave está en el map, significa que ya ha habido palabras anteriormente, en este bucle que yo estoy haciendo, ya ha habido palabras anteriormente que empiezan por el carácter que estoy analizando, en este caso por el carácter C. Si ya ha habido palabras, ¿qué es lo que hago? Obtengo el conjunto de esas palabras. ¿Cómo obtengo el conjunto de esas palabras? Pues con mapiniciales.get. Estas son las palabras que anteriormente han sido analizadas y que empiezan por el mismo carácter. Y a ese conjunto de palabras le añado la nueva palabra. ¿Hace falta que haga el put? No hace falta. ¿Por qué? Precisamente porque el conjunto es un tipo mutable. De forma que lo que yo estoy obteniendo es una vista de lo que ya está. Por tanto, no hace falta hacer el put. El conjunto que está en el map ya queda cambiado. Eso en el caso de que la clave esté. En el caso de que la clave no esté, es decir, que el carácter sea la primera vez que aparece como inicial de una palabra. Bueno, pues si ese es el caso, lo que tengo que hacer es crearme un conjunto. ¿Un conjunto de qué? Pues un conjunto de string, claro. Ya tengo un constructor vacío. Perdón, un conjunto vacío. ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es añadirle la palabra, que en este caso sería la primera palabra, que empezaba por ese carácter. Y ahora sí que, finalmente, hago un put de map iniciales del carácter C. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Hacer la construcción del otro map. Recuerdo que eran dos. Aquí lo pone. Tendré que construir los dos maps. Ya he hecho uno. Vamos con el siguiente. ¿Cómo se llamaba el siguiente? Pues el siguiente se llamaba map contador y era del tipo character integer. De forma que a cada carácter que apareciera en el texto le correspondía el número de veces que aparece ese carácter. Es decir, que de nuevo aquí abajo, antes de que termine el constructor, pues me pongo map contador. Es un map. Para construirlo,
Bueno, para construirlo es un poquito más complejo que el de antes. En primer lugar, como siempre, recorro las palabras. Las palabras que están en mi lista de palabras que se llama texto. Pero ahora las claves no son ni las palabras ni el primer carácter de la palabra. Las claves ahora son todos los caracteres de todas las palabras. Recordad que, vuelvo a poner otra vez, donde a cada carácter le corresponde el número de veces que aparece en el texto. Es decir, a cada carácter de todas las palabras. Todos los caracteres de todas las palabras. Entonces, todas las palabras ya lo estoy recorriendo aquí. Pero ahora tengo que sacar cada uno, todos y cada uno de los caracteres de la palabra es. Es decir, que no tengo más remedio que poner otro bucle aquí. Un bucle para recorrer las cadenas que están en texto, las palabras que están en texto, y dado una palabra, recorrer todos los caracteres de esa palabra, de ese string. ¿Cómo se recorren todos los caracteres de una palabra? A ver, este es otro error también típico. Por ejemplo, hacer esto. Y me dice, solo se puede iterar sobre un array o sobre una instancia de java.lang.iterable. Dicho de otra manera, el tipo string no es iterable. Y por tanto no se puede hacer un for extendido sobre un string. Hay que hacerlo a la vieja usanza. ¿Qué quiero decir con eso de la vieja usanza? Un for clásico. Muy bien, con ese doble bucle, insisto, el bucle externo para recorrer todas las palabras del texto y el bucle interno para recorrer uno a uno todos los caracteres de cada una de las palabras. Bueno, pues con eso ya sí que puedo empezar a hacer lo que sería el esquema de construcción de un map. Es decir, ahora ¿cuál sería la clave? Pues la clave sería cada uno de los caracteres de es. Para cada carácter, ahora sí, de nuevo, pregunto si map contador. Fijaros, ahora es un map en el que el segundo término es de tipo entero. Es decir, es un map en el que el conjunto de valores es inmutable. Por tanto, no lo puedo hacer todo de una fase, sino que primero defino un integer que me devuelva el número de caracteres que hasta ese momento tenemos en el map. Eso me devuelve el número de veces que ha aparecido ese carácter hasta este momento, lo incremento en 1 y finalmente hago un pub de el carácter c y el entero nc. Con eso estoy actualizando el número de veces que apareció el carácter c en el map. ¿Y si fuera la primera vez? Pues si fuera la primera vez, significa que no hay todavía ese carácter, no está en el map y por tanto lo que hago es incorporarlo al map con el valor inicial lógicamente de 1. Y ahora ya hemos terminado nuestro nuevo constructor del tipo lista palabra, al que le hemos incorporado como información no solamente la lista de palabras que teníamos hasta ahora, sino dos maps que estructuran la información por iniciales y un contador para las veces que aparece cada carácter. Fijaros, con esa nueva estructura de la información, por ejemplo, hay métodos que yo tenía hasta este momento que ahora son más sencillos. Por ejemplo, teníamos el método que contaba las palabras que empezaban por una determinada inicial. Y lo hicimos así, recorriendo el texto, preguntando si el primer carácter era C y aumentábamos el contador en 1. Voy a ponerlo como comentario. ¿Pensáis que con la nueva información que yo tengo en el tipo lista palabras, este método podría ser más sencillo? Se trata de contar el número de palabras distintas que empiezan por una determinada inicial. Esa información yo la tengo en mi map iniciales. En mi map iniciales tengo a cada carácter el conjunto de palabras que empiezan por esa inicial. Map iniciales. Es decir, que la estructuración de la información me facilita la construcción de los métodos. La parte del trabajo dura ya la he hecho en el constructor. Ya en el constructor he estructurado la información de forma que algunos de los métodos son mucho más sencillos de construir utilizando la información que tengo allí. Es decir, que lo que antes era un recorrido de todas las cadenas del texto preguntando
si el carácter era el que yo buscaba o no, pues ahora ya directamente el map me da esa información de manera inmediata. Fijaros que no lo hacemos por eficiencia, que también. Es decir, el código ahora es mucho más eficiente. Evidentemente es mucho más rápido esto que esto. Pero no es la razón fundamental. Básicamente lo que queremos es simplificar la construcción de código. ¿Qué es lo que vale más caro? Lo que vale más caro es la construcción del software. No solamente vale caro porque de por sí sea caro, sino que es mucho más fácil de mantener y mucho más difícil de equivocarse en este código que en este. El número de líneas de código, evidentemente, aumentan la probabilidad de error. Y en este código es bastante complicado que yo me equivoque. Ahora, aquí, con un for y un if por medio, puede pasar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, la principal razón para estructurar la información es porque el código es mucho más fácil de hacer. Y cuando un código es mucho más fácil de hacer, es mucho más difícil que me equivoque.